Bienvenidos a un nuevo vídeo a QU en el canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía y por supuesto, mucho drama de celebridades que es lo que nos encanta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en algo que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos, y es, por supuesto, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se preocupen, no vamos a caer en los mismos chismes de siempre, en los dicen que en las especulaciones vacuas. Hoy vamos a explorar algo mucho profundo, algo que el mismísimo Kerem ha revelado sobre lo que realmente adora de Hande. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. No hablaremos de fuentes cercanas ni de amigos que aseguran, vamos a descifrar las más menosales, a conectar los puntos y a analizar lo que realmente importa, las acciones y las palabras de Kerem. Antes de que sigamos, si eres nuevo por AQU, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme jugoso. Así que vamos a you. Dale, no te quedes atrás, únete a la comunidad de chismosos informada de Internet. Y si ya eres de la familia, gracias por estar AQU. Tu apoyo significa el mundo para mu. Todos recordamos el furor que causó Superíndice 3N con Diéresis al Cap, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla, suspirando por el amor entre Eda y Serkan. Pero claro, la magia no solo se quedó Superíndice 3 en la ficción Superíndice 3N, ¿verdad? La química entre Hande y Kerem era palpable, tan real que traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Y aunque la serie terminó Superíndice 3, la esperanza de que ese amor continuara en la vida real permaneció Superíndice 3 latente en el corazón Superíndice 3N de muchos fans. Era imposible no contagiarse de esa energía, de esa pasión Superíndice 3N que desprendían en cada escena. Y no solo nosotros los fans lo percibuamos, sino también copyright en la prensa, los críticos y todo el mundo del entretenimiento. La pregunta en boca de todos era, ¿será que este amor es real? ¿O es solo una estrategia de marketing? El tiempo, como siempre, se encargará de responder. Y bueno, esa esperanza se hizo realidad. Durante un tiempo vivimos un cuento de hadas con Hande y Kerem. Los vimos viajar juntos, compartir momentos especiales. Eran la pareja perfecta, la encarnación Superíndice 3N del felices para siempre. Sus fotos en redes sociales eran un boom, cada aparición Superíndice 3N pública desataba la euforia. Marruecos, Maldivas, cada destino se convirtió en un escenario para su amor. Era la pareja del momento, la que todos querían imitar, la que vendó a revistas y acaparaba titulares. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, los eventos los querían como invitados estrella. Hande y Kerem eran un fenú Superíndice 3 imparable. Pero como sabemos, la vida real no siempre es como en las telenovelas. Los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. La relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3, y con ella, se fueron las fotos románticas y las declaraciones de amor públicas. El silencio se apoderó Superíndice 3 de la situación Superíndice 3N, dejando a los fans confundidos y con el corazón Superíndice 3N roto. De un día para otro las sonrisas desaparecieron, las fotos se borraron y los rumores comenzaron a circular. Que si infidelidades, que si incompatibilidad, que si presiones profesionales. Las teorías eran infinitas, cada cual descabellada que la anterior. Pero la verdad, como suele suceder, quedaba oculta tras un velo de silencio. Los comunicados fueron escuetos, ambiguos, dejando preguntas que respuestas. La prensa, sedienta de detalles, intentaba sonsacar a amigos y familiares, pero la muralla de discreción Superíndice 3N era infranqueable. El misterio se apoderaba de la situación Superíndice 3N. ¿Pero Q copyright pasó Superíndice 3 realmente? ¿Por Q copyright se separaron? Esa es la pregunta del millu Superíndice 3N, y aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos empezar a reconstruir la historia a partir de las pistas que nos han dejado, especialmente Kerem. No nos conformaremos con los rumores ni con las especulaciones. Iremos directamente a la fuente, a lo que Kerem ha dicho, a lo que ha mostrado, a lo que ha insinuado. Seremos detectives del corazón Superíndice 3N, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. A lo largo de los meses posteriores a la ruptura, Kerem ha sido bastante reservado sobre el tema. Podríamos decir que se ha blindado, protegiendo su intimidad como un tesoro.
Evitó superíndice 3 las preguntas directas, rehuyó los enfrentamientos con la prensa y se centró en su trabajo. Pero como dice el dicho, el que calla, otorga. Y en el silencio de Kerem, podemos encontrar algunas respuestas. Un silencio que habla, que revela mucho de lo que con diéresis copyright L cree. Un silencio que en realidad es una forma de protección superíndice 3n, de respeto hacia Ande y hacia la historia que compartieron. Sin embargo, en algunas entrevistas, y sobre todo en sus redes sociales, ha dejado entrever lo que se valora de Ande. No se trata solo de belleza física, que obviamente la tiene a raudales, sino de algo mucho profundo. La belleza es efímera, superficial. Lo que realmente importa es lo que hay debajo de la superficie, la esencia, el alma. Y es precisamente esa esencia la que Kerem parece admirar profundamente de Ande. No se trata de un amor ciego, sino de una admiración superíndice 3n sincera, basada en cualidades que trascienden lo físico. Una de las cosas que se ha destacado Kerem, aunque no lo diga explícitamente sobre Ande, es la importancia de la autenticidad. En varias ocasiones ha hablado de lo mucho que admira a las personas que son fieles a sí mismas, que no tienen miedo de mostrar su verdadera personalidad al mundo, sin importar las críticas o los juicios. Y si observamos a Ande, vemos a una mujer que precisamente se caracteriza por eso, por ser genuina, por no pretender ser alguien que no es. No se esconde tras poses ni artificios. Se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Y en un mundo lleno de apariencias, esa autenticidad es un soplo de aire fresco. En entrevistas, Ande siempre ha sido abierta y honesta, hablando de sus inseguridades, de sus más menos de sus pasiones. No se esconde detrás de una máscara, sino que se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad, es precisamente lo que la hace tan atractiva y tan querida por el público. No teme mostrarse du copyright vil, vulnerable, humana. Y esa valentua es admirable. Y estoy segura de que es algo que Kerem siempre ha valorado enormemente. Porque la autenticidad es la base de cualquier relación superíndice 3n verdadera, de cualquier conexión superíndice 3n profunda. Otro aspecto que Kerem ha mencionado en varias ocasiones es la inteligencia y la sensibilidad. Ha dicho que le atraen las personas que tienen una mente abierta, que son capaces de ver el mundo desde diferentes perspectivas, que se preocupan por los demás y que tienen un fuerte sentido de la justicia. Y de nuevo, si observamos a Ande, vemos que cumple con todas estas características. No se limita a ser una cara bonita. Es una mujer inteligente, culta, informada. Se preocupa por el mundo que la rodea y utiliza su plataforma para generar un cambio positivo. Ande no solo es una actriz talentosa, sino también copyright una persona muy comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas más menosas para proteger el medio ambiente, para ayudar a más menos necesitados y para promover la igualdad de género copyright nero. Es una mujer que utiliza su plataforma para hacer el bien, para generar un impacto positivo en el mundo. Y esa sensibilidad, esa empatía, es algo que sin duda Kerem aprecia profundamente. Porque la inteligencia emocional es tan importante como la intelectual. Y Ande parece tener ambas en abundancia. Además de su inteligencia y su sensibilidad, Ande también copyright tiene un gran sentido del humor. En las entrevistas y en sus redes sociales, siempre la vemos riendo, bromeando y disfrutando de la vida. Tiene una energía contagiosa que ilumina cualquier habitación superíndice 3n. Y seamos honestos, ¿a Q copyright no le gusta estar cerca de alguien que te hace reír? La risa es el mejor remedio, el mejor afrodisuaco. Y Ande parece tener la capacidad de hacer reír a cualquiera, incluso en los momentos difíciles. Kerem también copyright ha hecho referencia a la importancia del apoyo mutuo en una relación superíndice 3n. Ha dicho que para con diéresis copyright es fundamental estar con alguien que te impulse a crecer, que te apoye en tus proyectos, que te celebre tu con diéresis copyright citos y que te levante cuando te caes. Y si recordamos los momentos en los que Ande y Kerem estaban juntos, vemos que se apoyaban incondicionalmente. Eran un equipo, una pareja que se potenciaba mutuamente. Se animaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus logros y se daban fuerzas en los momentos difíciles. Eran un equipo, una pareja que se complementaba y se potenciaba. Y esa conexión superíndice 3n, ese compa más menos erismo, es algo que estoy segura de que Kerem aún más menos hora.
Porque el amor no es solo pasiu superíndice 3n, también copyright n es amistad, compañerismo, apoyo incondicional. Por último, pero no menos importante, Kerem ha hablado de la importancia de la pasiu superíndice 3n y la creatividad. Ha dicho que le atraen las personas que tienen una pasiu superíndice 3n por lo que hacen, que se dedican a sus proyectos con entusiasmo y que no tienen miedo de arriesgarse y de probar cosas nuevas. Y una vez Ande encaja perfectamente en esta descripción superíndice 3n. Ande es una artista en todo el sentido de la palabra. No solo es una actriz talentosa, sino también copyright n una pintora y una diseu más menos adora. Siempre estuvo buscando nuevas formas de expresarse, de crear y de compartir su visiu superíndice 3n con el mundo. Y esa pasiu superíndice 3n, esa creatividad, es algo que la hace única y especial. Es una persona que vive con intensidad, que se entrega por completo a sus proyectos, que no teme salir de su zona de confort. Entonces, copyright es lo que Kerem adora de Ande. No es solo su belleza física, aunque obviamente es innegable. Es su autenticidad, su inteligencia, su sensibilidad, su sentido del humor, su pasiu superíndice 3n, su creatividad y su capacidad de amar y de apoyar. Es todo eso y mucho ese. Es una combinación superíndice 3n de cualidades que la hacen una persona excepcional, una mujer que deja una huella imborrable en la vida de quienes la conocen. Una mujer que inspira, que motiva, que te hace querer ser una mejor versión superíndice 3n de ti mismo. Y aunque su relación superíndice 3n haya terminado, estoy segura de que Kerem siempre valoraru y recordaru todo lo que compartieron. Porque al final del dúa, el amor verdadero no se borra, simplemente se transforma. Deja una marca o una cicatriz que te recuerda que alguna vez fuiste feliz. Y aunque el final no haya sido el esperado, los momentos compartidos siempre permanecerán en la memoria. Bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre lo que Kerem adora de Ande. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3n basada en las pistas que nos han dejado, asu que tu superíndice 3 menlo con pinzas. No somos adivinos ni pretendemos tener la verdad absoluta. Solo estamos analizando las más menos ales, conectando los puntos y ofreciendo una perspectiva diferente. En resumen, exploramos las cualidades que Kerem Bürsin valora en una persona, conectándolas con los rasgos que definen a Ande Eru Rafael. Hablamos de su autenticidad, inteligencia, sensibilidad, humor, pasiu superíndice 3n y creatividad, cualidades que, según las declaraciones de Kerem, son fundamentales para Ucondiéresis copyright L. Y llegamos a la conclusión superíndice 3n de que ese ayud de la belleza física, es la esencia de Ande lo que realmente cautiva a Kerem. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algo que pensar. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volveru a estar juntos? ¿Qué copyright es lo que se admiran de Ande? Díganme todo en los comentarios. Los leo a todos. Y no olviden que este es un espacio para debatir, para compartir opiniones, para expresar sus sentimientos. Siempre con respeto y buena onda, por supuesto. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos. Besos. Y recuerden, el chisme es vida. Hasta la superíndice 3 Sima.